día el pastor Arturo no va a estar con nosotros y seguramente en algunos domingos porque ha tomado un periodo de vacaciones, ¿ya? Y el hermano David Reyes también se encuentra de vacaciones en este momento. Él está en la costa disfrutando ahí del aire marino. Así que, y otros hermanos también que todavía están en sus quehaceres, también eh, veraneando o tomando el tiempo de vacaciones. Así que orar por ellos y que el Señor los guíe. Y también tenemos una buena noticia, que regresó nuestra hermana Ari, ahí está. Que el Señor la bendiga, bienvenida. La, la, se acabaron los días de México. Ahora llega acá a Chile, así que el Señor la bendiga, hermana, y nos alegramos mucho de verla. Amén. Hoy día vamos a ir en nuestras Biblias al Salmo 40. Salmo 40, le voy a pedir que tengan ahí abiertas sus Biblias y vamos a tener un momento de oración para ir a la palabra. Señor, en esta hora te queremos pedir que tú concentres nuestra mente, nuestro corazón en tu palabra, porque es tu palabra, Señor, que cada día nos sostiene y nos lleva, Señor, en medio de este mundo, de esta vida. En estos tiempos, Señor, tan difíciles, pedimos que tu palabra sea penetrando en nuestro corazón y en nuestra mente y que tú nos muestres a través de ella tu voluntad y la obediencia que debemos tener. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tuvimos la lectura bíblica, leímos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, muy conocido para muchos de nosotros, dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que nos decía la palabra en Romanos. Y al final de esta lectura que tuvimos hoy día, en la parte final de este capítulo 8, en los versículos últimos, decía que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en ese momento, su vida no era muy tranquila en el asunto porque estaba siendo perseguido por causa del Evangelio. Entonces escribía a las iglesias, visitaba las iglesias y les alentaba con una realidad que él vivía, ¿cierto?, con ataques. Y entonces su convicción que muestra aquí es que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nosotros tomamos esa palabra hoy y la hacemos nuestra, que el Espíritu Santo nos convence de que será así. Porque podemos pasar por momentos difíciles, por momentos angustiantes, pero no seremos separados del amor de Dios. Dios nos seguirá amando. En el Salmo 40, que vamos a ver ahora, el rey David escribe este salmo y dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lago cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando leemos estos primeros 3 versículos, comenzamos a leer, sabemos que el rey David también era un hombre que estaba en lucha. Su misión o su objetivo era unir al pueblo de Israel por el reino. Tenía muchos enemigos,
porque su vida empezó de esa manera. Recuerden que él fue puesto como rey, ungido como rey, y lo persiguió el rey anterior, que era Saúl, para matarlo. Entonces, desde el principio tenía problemas. Después fue perseguido por enemigos y se hizo de enemigos en esta misión que tenía de reunir al pueblo de Israel y tener un reino. Por lo tanto, pasaba momentos muy angustiantes, muy difíciles, que uno se los puede imaginar en un tiempo de conflicto. Y eso, si uno lo traslada al contexto propio, también uno podría comprender cuando hay situaciones difíciles, porque también nosotros pasamos muchas veces por situaciones difíciles, enfrentamos problemas y dificultades y nos angustiamos y clamamos a Dios y pedimos a Dios y parece que la respuesta a veces tardara y nos juega en contra la paciencia. Y aquí el salmista está diciendo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Ya había pasado la angustia de él. Y él dice que esperó en forma paciente, esperó a Jehová y él se inclinó a mí. Recuerden también que la relación del rey David con Dios, dice el texto bíblico en otros pasajes, que él tenía el corazón conforme al Espíritu de Dios. Su corazón estaba conforme al Espíritu de Dios. A Dios le agradaba el rey David, a pesar de otras situaciones que enfrentó él de pecado. Pero ¿qué le agradaba del rey David? Su sinceridad de corazón, su transparencia. Quizás en ese mismo sentido nosotros podríamos aplicar para nosotros ese ejercicio, la transparencia, la sinceridad cuando enfrentamos alguna situación. No ocultar, porque no podemos ocultar. Quizás entre nosotros podemos ocultar las cosas y aparentar alguna situación o disimularla, pero frente a Dios no. Pero aún algunos en su ser íntimo intentan ocultar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra, no puede ser engañado. Entonces, igual podemos caer en esa situación que en un momento determinado querramos ocultar a Dios o no ser sinceros o justificarnos demasiado cuando estamos en una situación difícil. Dice el Salmo aquí en los primeros versículos que hemos leído, que me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Cuando vemos estas palabras, el pozo de la desesperación. Un pozo es hondo y profundo, y generalmente los pozos no tenían forma de salir muy fácilmente, y era una caída, un pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, donde no hay firmeza, donde se está hundiendo. Es una forma de expresar la situación que enfrentaba, y que si uno lo lleva al contexto propio actual, también nosotros en momentos tenemos situaciones de ese tipo, donde enfrentamos dificultades y parece que estuviéramos en un lugar no firme, no seguro, y ahí clamamos a Dios. Incluso cuando clamamos, porque es tanto lo que nos aflige la situación que podemos pasar, parece que Dios se tardara, que no respondiera. E incluso pueden entrar las dudas en nosotros, porque nuestras mentes son frágiles, somos débiles. Pero dice después que al pasar esta situación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y nosotros, yo creo que muchos hemos pasado por experiencias así, siendo creyentes, confiando en Dios, teniendo la convicción de que Él es el Creador, y hemos experimentado esta situación que cuando pasamos la crisis
después se renueva todo, renace todo. Vuelve el ánimo, vuelve la esperanza y hay un aprendizaje también a través de la palabra y nos damos cuenta que Dios no se olvidó de nosotros, que Él respondió. Quizás no como nosotros pensábamos que iba a responder, pero respondió lo que necesitábamos, o mejor de lo que esperábamos. ¿Cierto? Y cuando ocurre esto, la fe se fortalece. Muchas veces uno piensa que cuando pasa por situaciones difíciles, complejas, y después pasan, se siente más fortalecido y a veces hay la tendencia o pensar, ¿cierto?, que esto sirvió para reafirmar mi fe. Porque ¿qué sería si solamente lo pasáramos bien? Cuando lo estamos pasando bien y no hay problema, muchas veces nos olvidamos de Dios. De hecho, el mundo se olvida de Dios. Entonces después el salmista, tras esta situación, dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Esto podría ser muy particular del rey David en su tiempo que vivió, pero si nosotros lo trasladamos ahora, nosotros cuando confiamos en la palabra y salimos de una situación, somos bienaventurados porque pusimos la confianza en Dios, cosa que otros no ponen. Nosotros tenemos muchas relaciones con compañeros de trabajo, con amigos, con vecinos, etcétera, con mucha gente, y vemos que hay personas que cuando pasan por un problema, nosotros nos acercamos a ellos y no entienden, porque quieren que el problema lo van a solucionar ellos. De hecho puede ser así muchas veces, o que va a ser como ellos quieren que se solucione. Y entonces eso se puede traducir como una soberbia. No reconocer a Dios es soberbia, en términos de lo que la misma palabra dice. La palabra dice que el que cree, lo dijo Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer a la palabra. El que cree no es condenado, porque cree en la salvación, en Dios, en el hacedor de todas las cosas, pero el que no cree, por no creer, es condenado, así se entiende. Otra gente lo entiende y está mal interpretado como un castigo. No, es por no creer. Nosotros creemos y por eso Él no nos mira como soberbios y se inclina a nosotros y nos hace estar firmes. Y entonces nosotros la tendencia a veces puede ser mirar a otros que no creen, porque les va bien en este mundo. En este mundo hay mucha trampa, mucha cosa compleja, y se arregla la gente y les puede ir bien. Y les puede ir bien hasta que se mueran, pero tener un buen pasar, como dicen algunos por ahí, pero sin Dios. ¿Y qué de cuando todo se acabe? Nada se llevará. En cambio nosotros, dice, pero tú tampoco te vas a llevar nada. Sí, me voy a llevar la salvación, la esperanza que tuve en esta vida cuando, como tú, estuve afligido. Se desvían tras la mentira. Hay muchas cosas que uno ve en personas conocidas, cultas, famosas, políticos, artistas, no sé, pero son falsas, son mentiras, son cosas solo de este mundo, de este tiempo, que un día ya no estarán y no serán de firmeza, se desvían tras la mentira. Quizá uno parecería que es muy duro, pero estamos hablando en el contexto de que la gente no cree. Entonces, la reflexión nos llama a decir, ¿qué pasaría si yo estuviera en esa condición de no creer? ¿Cómo sería mi vida? Y no ver lo que Dios hace, que me sostiene, que me sujeta, que me mantiene, aún en las tribulaciones. Has aumentado, Dios mío, tus maravillas
y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Quizá a veces usted no está conforme con su vida, porque enfrenta dificultades y problemas. Pero no es así, mírelo bien, porque allí en medio de esto hay cosas que Dios hace que son seguras para nosotros. Hace algún tiempo hay un familiar mío, cuñado, que está enfermo. Le vino repentinamente esto que da la sangre, leucemia. Lo mismo que tenía el artista que partió, Miguel Piñera. Y él está en este momento en el hospital. Y mi sobrina y mi hermana están obviamente preocupadas por él. Y entonces a través de una conversación le planteé a él lo que debería confiar en Dios. Pero él confía solamente para que no se muera. No está la posibilidad en ella ni en mi sobrina de que él se muera. Y a veces nosotros los creyentes también podemos pasar en eso porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Obviamente nadie quiere que un familiar se muera. Nadie quiere que haya estas situaciones, pero Dios es el que hace su voluntad. Y eso nosotros los creyentes lo sabemos. Y en esa base es cuando reaccionamos frente a Dios. Pero las personas que no tienen conocimiento de Dios, que están lejanos a Él, no entienden y sufren mucho y no hay cómo explicarle esto. Bueno, no pueden ver a través de un desenlace de ese tipo que Dios está presente. Pero nosotros sí lo podemos ver porque su palabra nos dice, como leíamos el texto de Romanos, que nada nos va a separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. Y eso si uno se lo dice a una persona que en un momento está de aflicción, pero que no ha conocido el Evangelio, pero sí dice creer en Dios, no lo entiende. No lo entiende. Y usted lo entiende, y espero que lo entienda, y que nosotros lo entendamos, que es así, que estamos en manos de Dios. Y Dios no tiene solamente el tiempo aquí, en esta vida, en los 70, en los 80, en los 90 años que vamos a vivir, sino que está más, es una eternidad. Es un tiempo eterno, que no acabará. Entonces, de ahí se desprende, y podríamos comprender lo que dice el salmista: has aumentado, Dios, tus maravillas, tus pensamientos. No es posible contarlos y no enumerarlos. Luego, en este mismo salmo, el salmista habla del sacrificio y la ofrenda que no te agradan. Es el tiempo de la ley, recordemos, donde los israelitas cumplían la ley. Pero eso se ha trasladado a veces a nosotros, porque nosotros a veces también nos presentamos como cumplidores, nos portamos bien, venimos a la iglesia el domingo, somos dadivosos. Eso hay que hacerlo, pero es una consecuencia natural de estar en comunión, de escuchar su palabra, pero no es un ritual. Si usted viene a la iglesia, si usted se congrega, si usted trabaja para el Señor, si usted hace, es porque hay una gratitud en su corazón y es porque eso es parte de su vida integral. No es por cumplir, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Yo obedezco la palabra, yo hago esto, pero lo hago por la convicción que tengo del Evangelio, de que entiendo la muerte de Cristo, de que entiendo el sacrificio de Él y que Él vino a rescatarme de esta condición. Pero ya está mi salvación sellada.
porque lo hizo Cristo. Él lo hizo. Entonces, también quizás se ve lejano esto que dice el salmista del sacrificio y ofrenda, porque esa era la forma de pagar y agradar a Dios cumpliendo la ley, pero no era de corazón. Recuerden lo que les dijo Jesús a los fariseos, que eran muy cumplidores de la exigencia y de la ley. Les dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera cumplen, pero por dentro es como una obligatoriedad, es para fingir. Y eso no es completo. Bueno, este salmo que vemos a la luz de lo que le ocurre al salmista, nosotros lo vamos aplicando en nuestra vida. Y al final del salmo, en los versículos 16 o 17, después que el salmista vierte toda esta situación y esta condición de confianza en Dios y de su alabanza al Dios divino y la comunicación directa que tiene con Él, dice en sus versículos finales: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Estos versículos que están al final hablan de la alegría de todos los que buscan a Dios como Él lo buscó y fue paciente y esperó y fue sacado de la condición de angustia. Y los que se gozan y alegran y que le buscan, digan siempre los que aman la salvación. El salmista veía la salvación de antes, de lejos, que Cristo vendría, pero nosotros ya la tenemos, ya vino, ya está en su corazón, ya está la salvación, el Mesías anunciado está. Y si Él, mucho antes de que viniera, vislumbraba esta salvación y se gozaba en ella y enaltecía el poder de Dios, con mayor razón nosotros que ya la tenemos. Ya la tenemos, ya tenemos la salvación y eso cuenta hoy para nosotros en nuestra vida, en nuestro quehacer diario. Y finalmente en el 17 dice, recordando cómo empezó el Salmo, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y eso lo puedo aplicar yo también. Aunque yo esté afligido, aunque usted esté afligida o afligido y necesitado, Dios pensará en usted, pensará en mí. Y Él es mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. Siempre estaremos en esta condición nosotros de pedir a Dios, porque siempre pasaremos aflicciones, siempre pasaremos dificultades, pero mi recomendación y la recomendación que usted mismo debe darse, usted misma debe darse o le debe dar a otros, es que Dios es la ayuda y el libertador. Y reconocer que a veces uno tiene la tendencia a alejarse. De distintas maneras se puede alejar. De distintas maneras, no solo dejando de congregarse, sino que en el diario vivir, en su quehacer diario, porque cae en la corriente y en la vorágine que hay en este mundo. Porque uno no se junta solo con personas creyentes, se junta con personas no creyentes, pero en vez de que eso influya en uno, uno debe influir en ellos, no con la soberbia que podría tener de ser tan violento y irrumpir, sino con el testimonio, reflejando esa confianza que tenemos en Dios y que está permanente cada día y que nos da la convicción de que Él piensa en nosotros, de que Dios tiene el control de todo y que aún en estos tiempos que vivimos de tanta incredulidad, de tanta cosa que por ningún lado en la sociedad
o en el mundo, o en los lugares, se ve a Dios, pero sí está en nosotros. Hay un testimonio que debemos dar como personas, no testimonio de hacer cosas bonitas, eso por supuesto que es bueno, tener amistad, cumplir cosas, ser civilizado, ético, pero el testimonio que debemos dar es de confianza, de fe. Para mí mismo es un testimonio, cuando paso situaciones familiares o situaciones de vida. Y mi recomendación es a los que están a mi lado es que no dejen de creer. No dejen de creer, porque Dios es real. Convénzanse que Dios creó todo y que Él nos sostiene hasta el fin de los tiempos. Y estamos en este momento, si se quiere decir, en el fin de los tiempos. ¿Cuánto tiempo y espacio será? No lo sabemos, pero estamos en los días postreros, en los días finales, y la fe se debe mantener. Y pese a las situaciones que vemos y que ocurren, Dios nos cuida, Dios nos protege, pero no debemos deslizarnos a tomar acción por nuestra propia cuenta y a seguir, como decía el salmista aquí, ver a los soberbios, ver a los que son soberbios, porque la soberbia está oculta y está en el sentido de que no creen en Dios. ¿Por qué cree usted una persona, si la analiza, que puede ser muy buen compañero suyo, muy buen amigo, y no cree en Dios? ¿Qué condición tiene él? Tiene una condición espiritual mala, es el deber, pero a veces tiene una condición de soberbia. Yo siempre converso con mi jefe allá en el trabajo, y él a veces ha pasado momentos duros y me ha pedido, pero con cierto, no convicción, sino que como viendo de afuera, bueno, ¿por qué no le pides a tu Dios que me ayude? Y entonces un día, parece que una vez contesto, se me ocurrió decirle que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y los que cuando hay fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. A Dios no le agrada a la persona que no tiene fe. Es como cuando nosotros decimos no estamos ni ahí. No es que Dios diga eso, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que tiene fe y se acerca a Él es porque cree que hay Dios. Y si usted se acerca a Dios no es porque se acerque, bueno, me voy a acercar porque a lo mejor Dios me ayuda, a lo mejor Dios existe. Yo no me acerco por eso a Él. Yo me acerco porque creo que le hay, dice la verdad. Y es, fíjense, y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa galardonador? Es una palabra grande, ¿cierto? Él le va a regalar, Él lo va a bendecir, Él lo va a cuidar, Él lo va a proteger. Le va a dar como un premio, entre comillas, porque el premio no lo merecemos, pero Él es galardonador de los que le buscan. Que meterse esas cosas en la cabeza. Y si no le busca, y si no cree, y se acerca, porque bueno, para que vaya bien, y a lo mejor en una de esas, no. Porque hay Dios. Entonces cuando la gente escucha estas cosas, como yo les relataba la conversación con mi jefe, quedan pensando, pero aún así no creen. Pero aún así no tienen de dónde tomarse, de dónde agarrarse. Imagínense usted en una situación difícil sin saber orar, sin saber, hay gente que no sabe pedir a Dios, que no está en su mente. Bueno, ya ora tú por mí, ore usted por mí. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso si pasa por un problema y no sabe orar? No se puede arrodillar porque no cree, porque no va a ser capaz de arrodillarse, de vestir su corazón y pedirle a Dios cerrar los ojos. Y va a decir, no, ¿qué voy a hacer esto yo? ¿Se imagina yo así y usted así? ¿Qué sería? En lo más simple, en lo más práctico, ¿qué sería?
Imagínense. Yo digo que sería terrible. Sería más angustiante que no sé. ¿Dónde estaría yo de no haber tenido su misericordia? No soy el más completo ni el más perfecto para nada, pero Dios me sostiene y Dios lo sostiene a usted. Por eso la importancia de esperar en Dios, de confiar frente a todas las situaciones. Esperamos que la palabra nos sostenga cada día y nos renueve y podamos también entre nosotros, cuando hay situaciones que un hermano enfrenta a alguien, ser misericordiosos, solidarios. Porque nosotros tenemos un mandato, que es ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos, llevando el Evangelio. Ese es el mandato y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no tenemos otro mandato que sea de juzgar al otro, de dejarlo solo. No. Porque el Evangelio nos vino a dar libertad. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, decía el salmista. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios, has llegado, estás en nuestro corazón. No te tardas, no te has tardado, estás aquí. Está con nosotros, en nuestro corazón. Oremos. Señor, damos gracias por su palabra que nos alienta frente al tiempo y la vida que vivimos. Tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestra familia, nuestros planes, nuestros proyectos. Todo lo conoces. Nuestro entusiasmo que tenemos de hacer cosas, de ver, de estar aquí en la tierra. Pero todo depende de ti, Señor. Todo es de acuerdo a tu voluntad, no es la nuestra. Todo es de acuerdo a tu voluntad. Y cuando llegan momentos difíciles, sabemos que ahí también estamos en tus manos, porque nada nos podrá separar de tu amor, de la entrega que tú tuviste por nosotros y de saber que tú eres el Dios creador de todas las cosas y que rige nuestras vidas y que rige este mundo a pesar de esta maldad que hay, pero que está anunciada en tu palabra y que en medio estamos nosotros, tu pueblo, y que tú nos bendices y nos proteges cada día. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.